de los cuales los más famosos son los mandamientos escritos en tablas de piedra. Este nuevo pacto requiere que los judíos adoren solo a este Dios y sigan sus mandamientos. A cambio, Dios bendecirá al pueblo judío y lo convertirá en una nación santa que vive en la tierra prometida. Los israelitas finalmente forman un reino y uno de sus reyes, Salomón, construye un templo sagrado en Jerusalén, el cual alberga el arca del pacto y se convierte en el corazón sagrado del culto judío. Irónicamente, el reino de Salomón se dividiría en dos: Israel, poblado por 10 tribus descendientes de los hijos de Jacob en el norte, y Judá, poblado por las otras dos tribus, principalmente Judá en el sur. En el año 722 antes de la era común, los asirios conquistaron Israel, dejando a Judá como el único reino judío sobreviviente. Es por eso que este tipo, Judá, uno de los hijos de Jacob, ni siquiera el que tiene el increíble abrigo de muchos colores, le dio su nombre a la religión del judaísmo y los judíos. En 586 AS, los babilonios conquistaron Judá, demolieron el templo sagrado y enviaron al pueblo al exilio y la esclavitud en Babilonia. La destrucción del templo sagrado y el exilio babilónico es un evento histórico desgarrador para el pueblo judío. Pero después, en 539 AS, aparece Ciro el Grande, con su gran ejército persa y su genial sombrero. Derrota a los babilonios, libera a los judíos y reconstruye el templo sagrado. Con esto concluye nuestro recuento del Tanakh. Es fundamental para todas las creencias judías, y mi resumen apenas toca la superficie. Pueden leer más consultando los enlaces en la descripción. En el año 70 de la era común, los romanos destruyeron el templo sagrado, de nuevo, y enviaron al pueblo a otro exilio. Los judíos se trasladaron por Europa, África del Norte y Medio Oriente, formando una diáspora que periódicamente sufría persecuciones, pogromos y genocidios hechos por sus vecinos. Se considera que este exilio, de más o menos 2000 años, duró hasta 1947, con la partición de Palestina y la creación del moderno Estado de Israel en 1948. Ahora, tengan en cuenta que este fue un resumen muy corto de 2000 años de historia muy compleja. Dios. Abraham vivió en un mundo que creía en muchos dioses. Tenías tus Marduks, tus Nergals, incluso tenías a Dagón. A todos les encanta Dagón. Mírenlo, puro glamour ese tritón. Pero Abraham creía en un solo Dios, un creador del universo eterno, todopoderoso y omnisciente, y la fuente de toda moralidad, sin hijos, rivales ni iguales. Esto se conoce como monoteísmo, y el judaísmo difundiría este concepto por el mundo antiguo, actuando como origen tanto para la cristianidad como para el islam. Casi todos en esta región siguen una religión monoteísta, y el culto a los tritones se ha reducido significativamente. Los nombres de Dios que se usan con más frecuencia en el Tanakh son Elohim y Tetragrámaton, que es, sinceramente, una de las palabras más geniales de la historia. El Tetragrámaton son las letras YHWH. Su pronunciación real se perdió hace miles de años. Hoy a veces se pronuncia como Yahvé, pero muchos judíos ortodoxos no dicen este nombre en voz alta, y en su lugar dicen Hashem, el nombre, o Adonai, mi Señor. Muchos judíos ortodoxos ni siquiera escriben palabras como Dios, como señal de respeto, y en su lugar usarán algo como di-s. El Dios judío también se interesa activamente en los asuntos humanos, e interactúa con los humanos en la tierra. Los humanos pueden desarrollar una relación personal con Dios. Dios concedió a la humanidad libre albedrío para que, como Jacob, puedan luchar con Dios, para encontrar y relacionarse con Dios en su propia manera. El mundo por venir. La Biblia hebrea apenas menciona el cielo o el infierno. El cielo es simplemente donde vive Dios. Menciona un lugar llamado Sheol, pero ese es solo una especie de inframundo donde las almas van después de la muerte. Pero la Biblia asegura que el alma vive después de la muerte. Cuando Abraham muere, por ejemplo, la Biblia dice que dio su último suspiro, muriendo a una buena edad, maduro, viejo y contento, y fue reunido con su pueblo. La Biblia describe un montón de personajes diferentes siendo reunidos con su pueblo y a los pecadores siendo separados de su pueblo. Así que mientras que el cuerpo regresa a la tierra, el alma humana va a un lugar a vivir con sus antepasados.
Los judíos aceptan que no saben cómo va a ser su próxima vida o cuáles serán sus recompensas, pero creen que se basará en el tipo de vida que hayan vivido. Por eso, tratan de seguir el camino y los mandamientos de Dios lo más posible, porque, aunque no saben qué recompensas la vida después de la muerte puede traer, están seguros de que así, por lo menos, van a mejorar el mundo actual. Muchos judíos intentan actuar con tzedaka, justicia social o caridad. Tzedaka proviene de la Torá, que dice: no recogerás las cosechas de todos los rincones de tu campo, ni recogerás todas las uvas de tu viñedo, lo dejarás para el pobre y el extranjero. Hoy en día, muchos judíos donan el 10% de sus ingresos a los necesitados como parte de su tzedaka. Mesías. Muchos judíos hoy y en el pasado han esperado la llegada de un Mesías, lo cual está profetizado en el Tanaj. El Mesías es un líder judío que traerá consigo la era mesiánica. El Mesías reconstruirá el templo sagrado en Jerusalén y llevará a todos los judíos de regreso a la tierra prometida, lo que traerá la perfección del mundo y el fin del hambre, la guerra y el sufrimiento. Cuando venga el Mesías, todo judío que haya vivido resucitará. Volverán a Jerusalén para estar presentes cuando Dios cree un nuevo cielo en la tierra. Es por eso que la ley judía establece que los judíos deben ser enterrados con cualquier miembro amputado perdido en vida. La ley judía también prohíbe la cremación. Hay que mantener el cuerpo físico intacto para cuando sea resucitado por Dios después de la llegada del Mesías. Para los judíos, el Mesías aún no ha llegado, porque todavía hay sufrimiento y desigualdad en el mundo. El Talmud. Ya vimos el Tanaj, pero hay otro libro que también es extremadamente importante para los judíos: el Talmud. El Talmud es una colección de diferentes libros, tiene más de 10 millones de palabras y cubre 38 volúmenes. Es una colección masiva de comentarios sobre la Torá y sobre sí mismo, sobre cómo se debe interpretar la Torá o sus mandamientos. Está lleno de debates, interpretaciones legales, historia, ética, filosofía y leyendas. En unas pocas líneas podés ver a rabinos que vivieron en distintos siglos debatiendo un tema en el Talmud. Es extremadamente interesante. Proporciona la base de la ley judía y es una guía para la vida judía. El pueblo judío. El judaísmo es más que una religión. También es un pueblo, una nación, una cultura y una civilización. Pero no es una raza. Hay judíos negros, asiáticos y blancos. Hay personas que nacieron judías y también hay conversos. Hay ateos, agnósticos y un buffet de diferentes niveles de judíos religiosos. Según la ley judía, un judío es un niño nacido de madre judía o una persona que se convierte al judaísmo. Algunas denominaciones judías ahora también aceptan la descendencia a través del padre. Desde el período medieval ha habido dos grupos principales del pueblo judío: Askenazí y Sefardí. Los askenazí son la comunidad judía que se desarrolló en Europa central y oriental. Hablan yiddish, una combinación de hebreo y los idiomas de Europa central. Las palabras yiddish como bubkis, chutzpah y klotz son familiares en la cultura pop de habla inglesa, porque la mayoría de los inmigrantes judíos en los Estados Unidos fueron askenazí. Los judíos sefardíes son descendientes de los judíos de España, y los que huyeron de España a otros países mediterráneos y al norte de África. Tienen su propio idioma, el ladino, una combinación de hebreo y español antiguo, pero lamentablemente este idioma se encuentra en grave peligro de extinción. También hay comunidades de judíos que no entran en estos dos grupos, como son los judíos de Irak e Irán, Yemen, Etiopía y China, entre muchos otros. Todos estos diferentes grupos conforman la diversa gama de creencias y culturas judías. Lo que muchos estadounidenses y europeos consideran cultura o comida judía es en realidad la cultura askenazí y la comida de Europa central y oriental, adaptada a las leyes judías kosher. Un askenazí comerá arenque encurtido, mientras que un sefardí prefiere el cuscús. Un askenazí celebrará con una copa de schnapps. Un sefardí lo hará con un poco de arak. Los askenazí llaman al sábado Shabbos, mientras que los sefardíes dicen Shabbat. Antes de la Segunda Guerra Mundial, unos 9 millones de judíos vivían en Europa, 5 millones en América, 800.000 en Asia y 600.000 en África, poco más de 15 millones en total. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente durante el Shoah, el término judío para el Holocausto. La emigración, expulsión o exterminio de judíos de sus antiguas tierras durante el siglo XX
convirtió a América del Norte e Israel en el hogar de la mayoría de los judíos modernos. Hoy en día existen muchas denominaciones diferentes de judíos, desde judíos ateos hasta judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos creen que la Torá es la palabra directa de Dios y siguen estrictamente sus palabras y sus mandamientos. Los judíos ortodoxos más conocidos son los judíos jasídicos, debido a su moda reconocible y distinta, que ahora ha sido robada por los hipsters. También existen el judaísmo reformista, conservador y reconstruccionista, que cubren una amplia gama de creencias, desde no creer en un Dios personal o sobrenatural y creer que los rituales y ceremonias no tienen lugar en el mundo moderno, hasta la creencia en Dios y la Torá, pero cambiando su interpretación de ellos a medida que evoluciona la sociedad. Sabbat. Shabbat o Sabbat o sábado es el séptimo día de la semana hebrea y el día más importante para los judíos. Como Dios descansó el séptimo día, los judíos hacen lo mismo. Es un día de rejuvenecimiento físico y espiritual. La ley judía prohíbe trabajar en Shabbat. Se desaconsejan actividades como hacer negocios, gastar plata, ir de compras, hacer tareas domésticas, manejar, usar la electricidad o incluso usar el teléfono, mientras que se alienta a hacer cosas como la oración o la lectura. Kosher. Las reglas de kashrut o kosher regulan la dieta judía. ¿Qué es kosher? De acuerdo con la Torá y la ley judía, todas las verduras, frutas, cereales y frutos secos son kosher. Cuando se trata de carne, un animal kosher es un animal que rumia y que tiene pezuñas hendidas. No te preocupes, yo tampoco sabía que era rumiar. Un rumiante es un animal que cuando come, traga, luego vomita en su boca, mastica eso nuevamente y después se traga eso de nuevo. Delicioso. Es por eso que hay algunos animales que parecen estar masticando todo el tiempo. Ejemplos de animales kosher son el ganado vacuno y ovino, mientras que animales no kosher incluyen cerdos, perros, conejos y humanos. Los animales kosher también deben sacrificarse de una manera determinada llamada yohet. Este método utiliza a un profesional capacitado con un cuchillo increíblemente afilado para provocar una muerte rápida. Y también se debe drenar toda la sangre del animal porque la sangre no es kosher. Hoy en día, la comida kosher se puede comprar en tiendas especialmente kosher o se puede reconocer mediante símbolos kosher en los productos. Todos los mariscos, aves rapaces como águilas o búhos, y peces sin aletas y escamas como tiburones, ballenas y marsopas no son kosher. La sinagoga. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común hasta hoy, la sinagoga ha sido el centro de la vida y el culto judío. En cada sinagoga encontrarás un rollo de la Torá escrito a mano, el cual se lee en voz alta durante los servicios. También encontrarás un rabino. Un rabino es un erudito judío y un intérprete de la ley judía. Llevan a cabo muchos eventos judíos como circuncisiones, bar y bat mitzvahs, casamientos y funerales. Estando ahí, también podrías notar que las personas usan una kipá, también conocida como yarmulka, en la cabeza. El judaísmo se originó en el Medio Oriente, donde un signo de respeto a Dios es una cabeza cubierta. Los judíos ortodoxos creen que siempre están en la presencia de Dios, por lo que usan una kipá en todo momento. Y los judíos más liberales usan una kipá solo a veces. También puedes notar que muchos judíos ortodoxos tienen pelo largo y enrulado en los costados de la cabeza. Esto se llama peyet, y los judíos ortodoxos no se cortan este pelo debido a un mandato de la Torá que dice: no redondearéis las esquinas de vuestras cabezas. Así que esos son los fundamentos del judaísmo. Ni siquiera está cerca de cubrir todo. Probablemente solo cubrimos alrededor de 1% o menos. Un video simplemente no puede cubrir todo. Las religiones son demasiado diversas, demasiado profundas y significan demasiadas cosas distintas para diferentes personas. Espero que hayan disfrutado del video. Pueden encontrar todas Bueno, gloria a Dios. Entonces, este es un video muy resumido de la misma clase que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy. Y ahí explica pues claramente, y creo que la mayoría de cosas ustedes saben, la mayoría lo saben, pero otras cosas que pues
ignorábamos, ¿no? Y qué bueno pues también estudiar esta parte del judaísmo, que vuelvo y repito, es algo que involucra mucho también en lo que nosotros creemos, ¿no? En lo que nosotros seguimos, porque sabemos de que, como Jesús dijo, ¿no? Que la salvación viene de los judíos. En este caso, gracias a Dios, porque podemos decir que son las raíces del cristianismo, ¿no? Las raíces del cristianismo provienen del judaísmo. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a mirar aquí, el proyecto aquí, ok, bien. Entonces, borro esto aquí, saco esto de aquí. Ujú. Esto es lo que necesito. Bueno, entonces, el judaísmo, sí, sí está la proyección ahí, mis hermanos, sí aparece la proyección, Pastor, ahí aparece un cuadrito azul. pero sí aparece aquí dice el judaísmo, el cuadrito de aquí. Ese cuadrito, sí. Y que este cuadrito el que yo miro a ver quién levanta la mano, el que me Eso, deja ver. así. Eso Eso. es. Bueno, entonces, el pacto de Dios con Abraham, como es citado en Génesis capítulo 12, es el fundamento del judaísmo, ¿no? Ese es el fundamento. La religión monoteísta más antigua del mundo, que es el judaísmo, es la creencia en un solo Dios. Después de que Dios reafirmó el pacto abrahámico, también con el hijo de Abraham, Isaac, luego con Jacob, también conocido como Israel, ¿no? Eh, luego con los 12 hijos de Jacob y con todos sus descendientes. Bueno, entonces, ahí vemos cuando que su origen fue cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de los caldeos, ¿no? En Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es una de las bases del judaísmo, ¿no? La promesa de Dios a Abraham, cuando habló, haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Ellos siempre, su inicio es allí, ¿no? De la promesa de Dios da a Abraham, que serían una nación muy grande y que serían muy bendecidos. Y esto, claro que se ha cumplido a través de la historia, a pesar de que los judíos han sido tratado de ser exterminados en muchas épocas de la historia de la humanidad, pero Dios ha conservado a su pueblo por promesa, ¿no? Por esta promesa que lo haría una nación muy grande y lo iba a bendecir y iba a engrandecer su nombre y sería de mucha bendición. Ajá. Miramos la visión general del judaísmo, ¿no? Ya sabemos, entonces el fundador fue Abraham, aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Amén. Digamos que anteriormente eso, pues Dios trataba, había pasado lo del diluvio, ¿no? Anteriormente había pasado lo del diluvio, Noé y sus 3 hijos que habían llenado la tierra, Nimrod. Bueno, entonces ya luego Dios trata con una persona en particular y de esta persona nace la nación de Israel, ¿no? El pueblo judío. Dice que seguidores más o menos 13.191.000 a nivel mundial, por ahí 15 millones, pongámosle ya hoy actualmente. El número, pues, no es muy grande, que hay otras que son más grandes, ¿no? Por eso en el video miramos que era la décima más grande, pero por historia es considerada muy grande, ¿no? Por historia es considerada una de las más grandes. Ajá. Dice que en cuanto a la vista de Dios, a la visión de Dios, ellos son monoteístas absolutos, ¿no? Esta parte de la Torá de Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la base de su creencia, ¿no? De que Dios es uno, uno solo, monoteísmo absoluto, porque existe también el monoteísmo colectivo, ¿no? O relativo. Entonces, en este caso, ellos son monoteístas absolutos de un solo Dios. Por eso cuando Jesús vino diciendo que era Dios, no le creyeron, ¿no?
porque ya eran monoteístas absolutos y no podían permitir que una persona siendo hombre se hiciera Dios, ¿no? Lo que no sabían es que ese hombre era el mismo Dios que se había manifestado en carne. Ajá. Y nosotros estamos de acuerdo con esto, ¿no? Del monoteísmo absoluto, de que solo hay un solo Dios en número, singular, no colectivamente, no plural, sino un solo Dios. Amén. En cuanto a la salvación, el judío dice que ve la salvación en términos históricos terrenales. La salvación es vista en un nivel nacional en vez de individual. Ajá. O sea, lo ve más en el sentido nacional, de como nación, que individualmente, como en el caso, digamos, nosotros decimos que la salvación es individual, ¿no? Cada quien dará cuenta a Dios de sí. En cuanto al alma, dice que toda persona tiene un alma eterna que será juzgado de acuerdo a la ley de Dios. La escritura sagrada de los judíos, que son los 24 libros del texto masorético o llamado Tanakh, que lo componen tres partes, ¿no? La Torá, el Nivin y el Ketuvim. Ajá. Son las tres partes que componen el Tanakh, 24 libros, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? De nuestra Biblia, el Antiguo Testamento. Y hablando del más allá, el judío o el judaísmo sí cree en el más allá, pero no es el enfoque principal de su religión. Hay un espacio amplio para la opinión personal sobre la naturaleza del más allá. Recordemos que ellos tienen varias eh, divisiones también, ¿no? Varias ramas, ¿no? Hay hasta judíos ateos también, que vamos a ver más adelante. Y en el video pues también lo decía, porque hay unos que sí creen pues en el más allá como tal, otros no. Otros, su enfoque no es religión, más bien es como una cultura, en fin. Bueno, si miramos la reseña histórica, pues yo creo que aquí todos somos muy buenos para eso, ¿no? La reseña histórica de la nación de Israel como tal, ajá, que cuando Dios apareció a Abraham, luego llamó a Isaac, a Jacob, amén. Vemos cuando Abraham obedeció, ¿no? Creyó. Todos sabemos que Abraham era un pagano y él salió a la tierra que Dios le mostró. Y toda la historia, todos sabemos que de Génesis, que cuenta la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob cuando llegó a Egipto, ¿no? Que llegó a Egipto por manos de José, ya están las 12 tribus de Israel, y todos sabemos de que Israel estuvo 400 años, más de 430 años como esclavos en Egipto. Dios escoge a Moisés, lo llama para ser el libertador, ¿no? De su pueblo. Dios saca a su pueblo con mano poderosa para guiarlo a la tierra prometida, ¿no? La tierra que había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob. Ajá. Fue allí en ese camino, cuando salió de Egipto, que Dios le dio las leyes a su pueblo, ¿no? Le dio la ley moral, la ley eh, civil y la ley ceremonial, ¿no? Que componen lo que es la Torá, que es la ley para los judíos, 613 mandamientos, ¿no? 613 mandamientos. Entonces las 12 tribus se convirtieron en una nación bajo Samuel, seguido por los reyes de Saúl, David y Salomón, que fueron los primeros reyes, que cada uno reinó 40 años. Pero vemos que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? Israel del norte y Israel del sur, que es Judá. Entonces de ahí empieza también pues el nombre de los judíos, ¿no? De la palabra Judá. Entonces encontramos que eh, Israel, primero desapareció Israel del norte, por manos de Asiria, y luego el reino del sur Judá por manos de Nabucodonosor, ¿no? Por Babilonia, que fueron llevados cautivos allá por 70 años. Y Israel dejó de ser nación, ¿no? Dejó de ser nación en el año 606 antes de Cristo. Y a lo largo de los siglos los judíos han sufrido persecuciones extremas, culminando con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde murieron 6 millones de judíos. Y ya en el año 1948 los judíos en Palestina declararon a Israel como nación independiente, ¿no?
como nación independiente. Entonces, más o menos este es el resumen de reseña histórica, ¿no? De lo que es la nación de Israel como tal. Ajá. Entonces, y todos sabemos las persecuciones que han tenido y una de las que uno recuerda, pues aquí en este caso, una cercana que fue después, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue algo tremendo como los judíos van siendo exterminados por el odio, pues, de un general, de un líder en contra de ellos. 6 millones murieron y muchos, creo que incluso algunos todavía viven, los que pudieron librarse, uno que otro por allá, pues ya muy anciano, y han sacado muchos películas, cortometrajes acerca después del holocausto, de todo esto, ¿no? Cómo personas fueron libradas así como murieron, muchos fueron librados, ¿no? Del castigo que pasó en ese holocausto, desde esas muertes, cómo personas libraron a niños de esos castigos de esa cámara de gases, bueno, tantas cosas que hicieron la nazi, pues los nazis como tal para exterminar a los judíos, esos campos de concentración, ¿no? Donde los llevaban. Bueno, entonces decíamos eso, en 1948 los judíos declararon a Israel como nación independiente. Pastor, escúcheme un poquito ahí. Siga, pastor. Aunque de alguna manera ellos querían ser nación, pero más que todo fueron las Naciones Unidas que las declararon nación en 1948. Amén, amén. Gracias, hermano, por el aporte. Muy bien. Sí, sí, fueron las naciones como tal. Gracias, hermano, por recordar el aporte. ¿Alguien más quiere aportar en este momento? ¿Alguna pregunta en este momento? Hermano Gerson. Sí, señor. Quería aportar que, bueno, nosotros hemos leído muchas veces que el pueblo judío, pues ellos como no tenían templo, ¿no? Cuando estaban en el exilio babilónico, pero, pero según la historia, ellos allá en el exilio también desarrollaron prácticas de la Torá, incluso de oración, y eso es lo que los, digamos, de alguna manera los mantuvo a ellos poco firmes, aunque no tenían templo para adorar, pero ellos sí, la historia dice que ellos tenían tiempo con la Torá, con la oración, para que mantuvieran la fe en Dios y no, pues no se dejaran influenciar por el imperio babilónico. Gracias, hermano, por su aporte. ¿Ah? Sí, entonces los judíos aprendieron bien, ¿no? Lo que fue porque recordemos que una de las cosas que Dios los entregaba a sus enemigos era porque se volvían idólatras, ¿no? Se volvían idólatras. Y ya cuando regresaron del exilio babilónico, ya aprendieron eso, ¿no? De lo que Dios era uno solo y que no hay otro con él. Es por esa razón misma que cuando decíamos ahorita que cuando Jesús vino no le creyeron, lo crucificaron, porque él se hacía llamar Dios, ¿no? Ellos creían en un solo Dios. Y aún, todos sabemos de que su Mesías todavía no ha llegado para ellos, ajá, porque rechazaron el verdadero Mesías, esperaban ahora vamos a mirar esa parte, hay una parte que habla de los judíos y el Mesías como tal. Miremos aquí las creencias fundamentales, ¿no? Creencias judías fundamentales. Dice que como Tracy Rich, un erudito y blogger judío, dijo en una página de internet, dijo él que el judaísmo está más concernido en las acciones que con las creencias. Por lo tanto, el judaísmo no tiene muchos conceptos cosmológicos abstractos como el budismo, el hinduismo y dos más pues delineados como lo tienen los cristianos. En vez, el judaísmo tiene conceptos generales con respecto a cosas como la naturaleza de Dios, el hombre, el universo, la vida y el más allá. Estos conceptos permiten un amplio espectro para la opinión personal, ¿no? Miremos aquí la enseñanza general judía con respecto a Dios. Entonces ellos dicen, Dios es, o sea, Dios no existe, sino que Dios es uno, indivisible, sin partes. Dios es incorpóreo, que no es un espíritu sin cuerpo. Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, el creador de todo, es santo y es justo.
Y sabemos que nosotros como cristianos apostólicos apoyamos esto, ¿no? Que Dios es así. Amén. Gloria al Señor Jesús. En vez de concentrarse en conceptos teológicos, el judaísmo se centra en relaciones tales como entre Dios y la humanidad, entre Dios y el pueblo judío, entre unos y otros. Estas relaciones se enfatizan en todo el Antiguo Testamento, empezando con la creación de Adán y Eva, cuando Dios anduvo con ellos en el fresco aire del día, ¿no? Estas se extienden al llamado Abraham, el amigo de Dios, miren, siempre, o sea, yo miran así siempre a un Dios que tiene relaciones con las personas como tal. Abraham que lo llamó amigo de Dios para que dara su tierra y parentela, y fuera la tierra que le iba a mostrar. Esas incluyen también la elección de Dios a Jacob, a sus 12 hijos, para que sean los progenitores de las israelitas y los destinarios de las promesas del pacto. La ley mosaica definió las obligaciones de estas relaciones y trazó fundamentos de vida diaria. Ajá, usted encuentra que en la ley, pues en el caso de los 10 mandamientos, encontramos que los primeros 4 son relación con Dios y los otros son en relación con el hombre, con el prójimo. La ley civil es con el prójimo, con la sociedad, y la ley ceremonial trata de la adoración, ¿no? De la adoración como tal con Dios. Entonces se trata de eso, ¿no? Entre Dios y la humanidad, entre Dios y el pueblo judío, en relación del uno al otro. Ajá. Entonces, para los judíos, dice ortodoxos, estas acciones incluyen 613 mandamientos dados por Dios en la Torá, así como también leyes instituidas por rabinos y costumbres antiguas. Ajá. Mientras para el judaísmo permite lugar para la opinión personal, dice que el rabí Moisés Ben Maimón, llamado Maimónides, cumplió una lista de principios básicos que la mayoría de judíos aceptan. Sí, Maimónides fue un filósofo preeminente judío y uno de los eruditos más grandes de la Torá y médicos más grandes de la Edad Media, ¿no? Usted sabe que una de las cosas que también los judíos son fuertes en la medicina, ¿no? Y en muchas áreas más, pero la medicina son bastante fuertes también los judíos. Eh, Maimónides consideró 13 principios como requisito mínimo para la creencia judía, ¿no? Primero, Dios existe, luego Dios es uno y único, es incorpóreo, es eterno. La oración debe dirigirse solamente a Dios y a nadie más. Las palabras de los profetas son verdaderas. Las palabras de Moisés son verdaderas y Moisés fue el más grande de los profetas. La Torá escrita, los primeros 5 libros de la Biblia, y la Torá oral, que es la enseñanza ahora contenida en el Talmud y otras escrituras, pues, ajá. No habrá otra Torá, solamente es una sola Torá. Dios conoce los pensamientos y obra de los hombres. Dios premiará a los buenos y castigará a los malos. El Mesías vendrá, los muertos resucitarán. Ajá. Son las bases fundamentales que puso o que Maimónides colocó como la creencia judía como tal, ¿no? En base a la Torá. En vez de una serie de puntos doctrinales, el judaísmo está más concernido con las acciones. Ajá. Entonces, eso es Dios, relaciones y énfasis, ¿no? Acciones sobre doctrina, observancia de la ley, también llama alajá, y los 613 mandamientos de la Torá. Bueno, entonces, aquí vemos, usted tiene la cartilla, ¿no? En la página 87 estamos por aquí también. Ajá. Mirar aquí. Bueno, pasa un poquito, porque no me bueno. Pastor Vamos a mirar Ángel, aquí. Sí, señor. no, curiosidad. En el tiempo del exilio a Babilonia, eh, ellos, digamos, los babilónicos, manejaban qué religión. Los babilonios, ¿no? De por sí, claro, o sea, la Biblia habla de que los babilonios, pues, manejaban lo que es el paganismo, ¿no? Mucho que tiene que ver con el hinduismo también, porque, pues, aparte, en ese tiempo habían, usted sabe que ellos creían en muchos dioses también, digámoslo así, creo que el dios de los babilonios era
eh, no recuerdo el nombre bien, pero de por sí tiene que ver mucho con todo eso, con el hinduismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también, y también pues que hacían también al rey como un dios, ¿no? En ese caso también, recuerdan cuando, en el caso de Babilonia, que querían que Daniel no orara más a su Dios, como no le podían hallar ninguna culpa moral ni nada, dijeron hagámoslo en contra de su mismo Dios. Por eso se encuentra que hicieron firmar un edicto para que nadie exclamara a un Dios fuera del rey. O sea, el rey también tenía un valor así de deidad, ¿no? En el tiempo de antes de los imperios, ¿no? De las potencias mundiales de aquel entonces. Pero era eso, mi hermano, basado en el paganismo, en la variedad de dioses, ¿no? En la variedad de dioses que Sí, tenían era en cada uno de politeísta, sus... pastor. Exactamente, eso es politeístas. Miremos aquí al Mesías y la salvación. El Mesías y la salvación. Entonces, una de las doctrinas fundamentales del judaísmo es la venida del Mesías, ¿no? Esta es una parte de los 13 principios de Maimónides para la creencia básica judía. Esto se recita 3 veces al día en la oración Shemoné el Rey, ¿no? Una oración llamada así, donde ellos recitan eso, ¿no? La venida del Mesías. Según, dice que según la interpretación judía de la profecía del Antiguo Testamento, el Mesías sería un gran líder político descendiente del rey David, ajá, un gran líder político descendiente del rey David. Será experimentado en la ley judía y observador de los mandamientos. Será un líder carismático, militar, que ganará batallas por Israel. Será un gran juez que tomará decisiones justas. Será un ser humano, no un dios o ser sobrenatural. Ujú. Dice que también va a restablecer el reino davídico, construirá el tercer templo y marcará un reinado de paz. ¿Sí? El tercer templo, que es lo que los judíos están haciendo ya, ¿no? O que ya está hecho. El tercer templo, donde ahí todos sabemos que se sentará lo que nosotros conocemos como el anticristo, lo que ellos esperan como el Mesías. eh, Sabemos de que será el mismo anticristo y cuando él aparezca, pues todos sabemos que ellos van a ser engañados, ¿no? Entonces, el Mashiach o el Mesías sería eso, un gran líder político para ellos. Ajá. Siempre esperaban que fuera descendiente del rey. Así uno bueno, Jesús venía de la descendencia del rey David. El Mesías de nosotros fue descendiente del rey David, que nombra Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2 también. Nombra que venía de la descendencia del rey David, ¿no? Y ellos esperan eso, ¿no? Un Mesías, el judío es un líder carismático que inspirará a otros a que sigan su ejemplo, ¿no? Un gran juez, un gran líder militar, ajá. O sea, no esperan, ellos no esperaron ese Mesías de Isaías 53, el Mesías eh, sufriente, ¿no? Esperan un Mesías militar, físicamente, bueno, de esa manera. Y no esperaron ese Mesías del capítulo 53 de Isaías, el hombre menospreciado, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque para ellos dicen que en una parte muestra que lo de Isaías 53 no se refiere al Mesías, se refería a un hombre normal, ¿no? A un profeta, una persona que iba a sufrir simplemente, pero que no sería el Mesías. Porque mire la forma como ellos lo esperan, ¿no? El que va a edificar, el que va a construir el tercer templo y que va a marcar un reinado de paz. La idea del cristiano del Mesías como un salvador religioso no encaja con la perspectiva judía del ungido, ¿no? ¿Ven? Ellos estaban buscando al hijo de David, no al hijo de Dios. Cuando Jesús estuvo por las calles de Palestina, muchos esperaban instaurar el reino. Aún sus discípulos compartían este sueño,
¿Se acuerdan cuando en Hechos capítulo 1 que les pregunta, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Hasta ellos esperaban un reino terrenal también, ¿no? Todos sabemos que Jesús les habló, vino a traer un reino espiritual, ¿no? Pero recibiréis poder, porque Jesús les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, ya que él no realizó sus aspiraciones seculares y nacionalistas, los judíos lo rechazaron y lo condujeron al pretorio de Pilato. Sin embargo, Zacarías 13 señala el día cuando Israel va a reconocer al que fue herido en la casa de mis amigos, ¿no? Y pues Zacarías 13, ellos van a, ya los judíos, cuando Jesús venga por segunda vez y le muestre las heridas de sus manos, de sus pies, de su cuerpo, mejor dicho, y le pregunten, ¿qué fue lo que te hicieron? Él les va a contestar eso, ¿no? Esto me lo hicieron en la casa de mis amigos. Hermano Jauregui, Dios te bendiga. Amén, Pastor Arley, Dios me lo bendiga. Amén. Dos cositas allí, no sé. Una es sobre, estaba tocando el tema sobre el templo de Jerusalén. Pues sobre eso había mucha especulación y bueno, y mucho comentario, noticias de toda clase. Algunos dicen que ya iniciaron a construirlo, otros dicen que ya está construido, otros dicen que hasta ahora lo van a construir. O sea, no ha habido como una información así exacta sobre eso. No sé si de pronto sí hay algo certero sobre este tema. Sí, Y lo esto es, segundo, señor. sí, siga, dale. Ese es como lo primero ahí que tengo para. Y segundo, sobre el tema, digamos, los judíos como tal, porque ellos tienen su religión, la promesa de Dios para Israel como tal. Digamos, en este momento, los judíos que no pasan por Hechos 2:38, digamos, ¿qué pasa con ellos? ¿Esa promesa de salvación era física nomás o también es espiritual en cuanto a la salvación del alma? Gracias, mi hermano. Sí, la primera, como usted acaba de decir, son hipótesis, teorías, puede acerca del templo, eh, y dicen eso, ¿no? Lo que usted acaba de decir. Algunos dicen que ya está hecho, que apenas le van a empezar a hacer, que ya todo está el material preparado, pero que haya algo comprobable, algo pues ya con exactitud, pues yo personalmente no lo sé, ¿no? Uno ha mirado y así en documentales y dicen que lo más probable es que ya esté hecho, ya que ya está listo todo y cuando ya llegue el momento, todos sabemos de que aparezca ya ese líder político que ellos están esperando, ¿no? Ese líder carismático que ellos esperan como el Mesías y que todos nosotros sabemos de que no va a ser el Mesías, sino que va a ser el hombre de perdición como tal, ¿no? El hombre de perdición. Entonces, esa parte sí no lo sabemos con exactitud en cuanto al templo, pero que sí se va a hacer o que sí está hecho, eso sí eso sí es una realidad como tal, una realidad. Ajá. Y en cuanto a la salvación de ellos, todos sabemos de que la salvación por gracia depende de eso, ¿no? De recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. O sea, Dios ha salvado a su pueblo por promesa, como nación. Pero en cuanto a la salvación, ellos tienen que aceptar a Jesucristo, porque no hay otro medio de salvación. No hay otra manera de uno ser salvo. Gracias a Dios que hay judíos cristianos, ¿no? Judíos que nacieron en Israel, porque recordemos que hay judíos de sangre, hay judíos convertidos. Hay judíos, pues así por creencia, ¿no? Que convierten al judaísmo, y otros por sangre como tal, ¿no? Entonces, hay judíos por sangre que ellos han aceptado a Jesucristo, han recibido a Jesús, han sido bautizados en el nombre de Jesús, creen en Jesucristo. Entonces, Israel, los judíos son salvos por promesa de Dios, pero como por nación que Dios prometió a ellos esas promesas, ¿no? Pero en cuanto a salvación del reino de los cielos, toda persona debe pasar por el mismo proceso del nuevo nacimiento, ¿no? Por el mismo proceso del nuevo nacimiento, como lo hicieron los judíos del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los judíos que creyeron y que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hermano Mauricio, Dios lo bendiga. ¿Qué opinión tiene? Cuéntenos. Pastor, Dios le bendiga. Mauricio Bendiciones Pineda. para todos en esta mañana. ¿Sí me escucha, Amén. Pastor? Sí, señor.
Bueno, en referencia a lo que aquí hay una pregunta de un pastor, que si los judíos son salvos por promesa, yo quería pues aportar algo ahí. Pues he escuchado alguna información de que son salvos por promesa hasta la manifestación del Señor Jesucristo. De ahí para adelante, pues todos deben de aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario para poder alcanzar la salvación. Esa era mi aporte, mi pastor. Dios le bendiga y muchas gracias por el espacio. Gracias, hermanito. Hermano Gerson Andrés. Sí, bueno, yo creo, pastor, que, pues usted lo mencionó ahorita, Hechos 1:8 es un plan progresivo de Dios, ¿no? Es Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Y es un plan universal de Dios. Yo creo que deben pasar por ellos 2:38 porque la Biblia dice que al judío primeramente, también al griego, y yo creo que Hechos 2:38 también es un evangelio trascendente, trasciende barreras, trasciende culturas, etnias. El plan de Dios es con toda la humanidad. Así es, así es. O sea, la promesa de salvación para los judíos es como nación, como pueblo, ¿no? Por promesa de Abraham, Isaac y a Jacob. Pero en cuanto a salvación, el único medio de salvación es a través de la sangre de Jesucristo, de recibir a Jesucristo. Hermano Víctor Gómez, Dios lo bendiga. Amén, mi pastor, sí. Referente a que los judíos van a ser salvos por promesa y en este tiempo de la gracia, pues obviamente ellos fueron los primeros que recibieron el mensaje. La misma Biblia dice en el Nuevo Testamento, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ellos tienen que pasar por todo el plan del nuevo nacimiento, Hechos 2:38, arrepentimiento, todo. De hecho, el primer mensaje del tiempo de la gracia fue para ellos. Ese era mi aporte, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Así es. Gloria al Señor Jesús. Entonces, eso es en cuanto al Mesías. Por eso una de las cosas que uno dice, gracias a Dios, porque como decía Pablo, el rechazo de los judíos fue la puerta abierta a los gentiles, ¿no? O sea, ya está eso en el plan de Dios, ¿no? Los judíos no aceptaron, Dios abrió la puerta para los gentiles. Amén. Y gracias a Dios porque nosotros podemos recibir al Mesías, ¿no? Al Cristo de verdad, al que murió y resucitó. Y al que esperamos por segunda vez, como dice la Biblia, ya sin relación con el pecado. Vendrá a salvar a los que le esperan. Amén. Y ahí los judíos sí lo van a reconocer cuando lo vean, ¿no? Que ese Mesías que vino hace 2000 años, ese fue el que vino a salvarlo y que ellos no quisieron aceptar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar aquí los textos sagrados y adoración de los judíos. Y Pastora Ley, Entonces, sí, hermano, bien pueda. una pregunta. Hermano Milton, Sí, adelante, señor. hermano Milton. Pues he escuchado hablar de unos mesías mesiánicos. ¿Eso qué relación pues hay entre la iglesia y bueno, o qué creencia o qué se asimilan de ellos hacia nosotros? Los judíos mesiánicos, sí. Yo he escuchado, pues, en cuanto a los judíos mesiánicos, pues, pues, que creen en Jesús como tal, pero no usan el nombre de Jesús eh, así como nosotros, sino que dicen que uno tiene que usar el nombre de Jesús como está en sus escritos originales, ¿no? Invocar el nombre de, ¿cómo es? De Yeshua, ¿no? Yeshua. Entonces, es una de las cosas que también, pues, hoy en día se ve mucho eso y que son los que hacen de que todo tiene que ser en el escrito original, pues las palabras, porque para ellos el nombre de Jesús eh, quiere decir otra cosa, creo que quiere decir el caballo o la bestia, bueno, un nombre así todo raro que nosotros estamos mal cuando invocamos el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, a veces han formado esa doctrina, ¿no? Hasta de confusión, porque nosotros sabemos que el nombre de Jesús en nuestro idioma ha perdonado nuestros pecados, ha sanado a mucha gente enferma, ha echado fuera demonios. Ajá.
Y si usted, como alguien decía una vez, si usted le dice a alguien de un idioma diferente, a un chino, un alemán, que diga Yeshua, no lo va a poder pronunciar, no lo va a poder decir él, ¿no? En su lenguaje. Entonces, el nombre de Jesús tiene que ser de acuerdo al idioma de cada nación, como puedan pronunciarlo, ¿no? Gloria a Dios. No sé si alguien más tiene alguna información de ustedes que son tan estudiados, hombre, investigativos acerca de esta parte de los cristianos mesiánicos o los Pastor, judíos mesiánicos. ¿Sí? yo quería aportar otra cosita que me recuerdo ahora, y es que la iglesia, o sea, y la iglesia, tanto que la iglesia como Israel, somos dos entes terrenales. La diferencia está en que la iglesia tiene problemas, tiene promesas celestiales, Israel tiene promesas terrenales. Entonces, todo lo que está en el plano terrenal es para todos lo mismo. Entonces, ahí también contestaríamos la pregunta de Hechos 2:38. La diferencia es en esa, que ellos tienen promesas terrenales y nosotros promesas celestiales. Eso es, pastor. Gracias, hermano Gerson. Muy bueno su aporte. Muy bueno su aporte. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre los cristianos mesiánicos? Manuel, Dios lo bendiga. Amén, amén. Manuel, ¿Sí? ¿Hermano Manuel? sí, señor. Bien, pues, Usted hermano Manuel. nos está diciendo que qué pensamos de los cristianos mesiánicos. Sí, sí, ¿qué saben ustedes acerca de ellos? Que el hermano preguntó, pues, yo digo, pues, lo que he escuchado, lo que he leído. Ustedes que también, pues, son conocedores o que han leído, ¿qué pueden aportar en esa parte de los cristianos mesiánicos? Son estas mismas personas que tratan de guardar muchas partes de la ley, Sí, sí, o porque sea, ellos nos, quieren guardar la ley, pero a la vez creen en Jesús, pues, creen en Jesús también. O sea, porque los sí, cristianos pues mesiánicos, en mi opinión personal, yo creo que no están, digamos, en el camino correcto, porque tratar de cumplir algo que no pudieron ni siquiera los mismos judíos cumplir la ley y volver otra vez a tratar digamos, de practicar ritos como la circuncisión y muchas cosas de la ley, pues yo pienso que el apóstol Pablo pues bien nos enseña, ¿no? Acerca de ese tema de que nos hemos desligado, o sea, nosotros ahora estamos es en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. Hay muchas personas que inclusive estas personas, aunque creen en el Señor Jesús, pues ellos en alguna, claro que eso hay como a diferentes vertientes, ¿no? Porque hay algunos que sí, sí, solamente usan la palabra Yeshua, ¿no? sí, 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 sí. Sí, son cosas o sea, que tratan ese tiempo también de confundir incluso hasta los escogidos, ¿no? A los hermanos de las iglesias, por esta parte, he encontrado gente, hermanos que han estado acá, que, Órale. que ellos ya creían en Jesús y ahora dicen que hay que invocar en el nombre de Yeshua. Entonces, todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, tenemos que ser bautizados en el nombre de Yeshua, que estamos mal bautizados. Entonces, son cosas que Pastor traen. Arley, bendiga. Sí, señor. Sí, no, pastor, referente a lo que decía el pastor Manuel, creo que Pablo habló a los Gálatas diciéndoles que eran insensatos, como habiendo comenzado en el espíritu, ahora eh, ellos querían regresar a las antiguas cosas. Era como una reprensión y se está levantando una corriente muy fuerte. Eh, Como decía usted, Pastor Arley, incluso en los mismos escogidos, que no están teniendo un manejo claro acerca de eso. Gracias, Pastor, por Sí, mi permitirme. hermano, sí. El hermano, hay un pastor de nuestra iglesia, un maestro también de la virtual, el hermano Enoc Hernández, el pastor, él sacó una cartilla, un librito, que explica muy bien eso, ¿no? Explica muy bien esa parte también, bueno tenerlo, ¿no? Él lo estuvo compartiendo cuando fue también, creo que lo llevó cuando tuvimos el seminario AGEL, allá lo estuvo compartiendo ese librito. Ajá. El pastor Enoc Hernández, pastor de Medellín. Vamos a mirar aquí los textos sagrados y adoración de los judíos, ¿no? No sé por qué escucha por acá como un eco, no sé, será que, no sé si era mi computador o la transmisión, No, no sé. no, pastor, perdón un momentico, sino que los hermanos que cuando vayan a opinar deben
levantar su manito, pero deje el micrófono apagado para que no se escuche ese eco, por favor. Ok, gracias, eso es excelente. Textos sagrados de ellos, ya sabemos, ya hablamos del Tanakh, que se compone del Torá, Nevin y Ketuvim. Son 24 libros que corresponden a los 39 del Antiguo Testamento cristiano, ¿no? Entonces sabemos que estos corresponden a eso, a diferencia de que recordemos de que ellos no separan los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, sino que es un solo libro, lo mismo que Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, es uno solo. Esdras, Nehemías y Esther también son un solo libro, ¿no? O sea, ellos agrupan a los 12 profetas menores también en un solo libro. Ajá. Entonces, por eso tiene nomás 24 libros el Tanakh, ¿no? Si yo a usted en el examen que le haga les pregunte cuántos libros tiene la Biblia judía, ¿ustedes qué me van a responder? ¿39 libros o 24 libros? 24. Exactamente, eso es. 24 libros, que son los mismos 39 del Antiguo Testamento, y no que estamos diciendo que ellos otros libros solamente lo dejan en un solo libro, ¿no? No como nosotros Primera y Segunda de Samuel, sino que en un solo libro ellos lo unen. Ajá. Lo mismo que los 12 profetas menores. También están el Talmud, que ya el Talmud es la Torah oral, ¿no? Que es una colección de escritos rabínicos que interpretan y explican y aplican la escritura de la Torah escrita a la vida diaria, ¿no? O sea, ellos también lo tienen como un libro sagrado, el Talmud, que ya es una explicación de lo que es la Torah, ¿no? Una composición de escritos, pues una colección de muchos libros rabínicos a través de la historia de ellos también, ajá, que explican pues bien la Torá. Y también está el Misdrash, que es el material rabínico derivado de los sermones, dice principalmente derivado de sermones, ¿no? Gran cantidad de material rabínico derivado de sermones. Ese es el Midrash, también explicando lo que es la ley. En base a esos textos sagrados, ellos adoran a Dios, ¿no? Que ellos hacen oraciones 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Ellos son disciplinados en esta parte. Si usted recuerda bien, los mismos judíos, el mismo Daniel oraba 3 veces al día. Los apóstoles tenían sus horas de oración. David Eh, también. David también decía orar en la mañana, tarde, medianoche, bueno. Entonces, ellos son muy disciplinados en esta parte, ¿no? A veces nosotros somos disciplinados y a veces no, ¿no? A veces otros, o el cristiano, ¿no? Ora cuando le quede tiempo, ora cuando no está tan cansado. Pero mire la disciplina de ellos orando 3 veces al día. Prioridad a la adoración comunal en las sinagogas, ¿no? Todo existe en las sinagogas, para ello donde se reúnen a adorar a Dios, donde el estudio de la Torah como acto de adoración, ¿no? Ya sabe que ellos le enseñan a los muchachos la Torah, ¿no? Sus escuelas. Un niño hasta a los 12 años ya sabe la Torah, ya sabe bien la ley, ¿no? Ellos celebran fiesta para ellos, el Bar Mitzvah, que ellos celebran al niño que pasa de una niñez a su edad de adolescente, y para ellos son fiestas importantes, ¿no? Donde ya el muchacho ya sabe lo que es la Torah, que es la ley de Dios. Y eso es un ejemplo, ¿no? Ya es la manera que ellos conservan sus tradiciones, conservan su fe. Ejemplo que uno tiene que ser como padre, ¿no? Nosotros los cristianos, porque la principal escuela de ellos son los padres, ¿no? Los padres son la principal escuela, ya luego los profesores y las sinagogas como tal, pero son sus padres que les enseñan al muchacho, y ya a los 12 años, para que pase los 13, ya tiene que saber toda la ley, ¿no? Toda la Torá. Ellos también observan el Shabbat o el sábado con oración, reposo y fiesta familiar, ¿no? Y fiesta familiar como tal. Bueno, entonces todos sabemos que en la antigüedad la adoración consistía en sacrificio en el tabernáculo, después en el templo en Jerusalén. Después de la destrucción del templo, la adoración tradicional fue imposible. Debido a ello, el pueblo se reinventó y también reinventó la adoración a Dios. Ellos redefinieron lo que era ser un hijo de Abraham bajo el pacto. Los rabinos herederos de la tradición farisea empezaron a enseñar la Torá bajo condiciones que hubieran aplastado a hombres más bajos,
El templo en Jerusalén ya no existía, así que en su lugar creció la tradición de la sinagoga. Brotaron las congregaciones locales en cualquier lugar donde se hallara 10 hombres y una copia de la Torá. El estudio de la Torá, la voluntad de Dios revelada, también es considerado como un acto de adoración. La Torá es leída religiosamente cada sábado y, como decíamos, se pasa el sábado en oración, reposo, estudio y en fiestas de familia. Durante el transcurso del año se lee la Torá entera durante los sábados y los días festivos. Las fiestas judías. eh, Todos sabemos las fiestas judías, pues como la Biblia enseña y muestra, ¿no? Está el Shabbat, que es el día de descanso semanal del viernes al atardecer, viernes 6 de la tarde, hasta el sábado al atardecer, ¿no? El sábado. Y encontramos ya después las 7 fiestas también establecidas en Israel. El pan, dice la Pascua, el pan sin levadura, ¿no? Eh, Se encuentra las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta, ajá, de las trompetas, llamada también Rosh Hachana, la fiesta del Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día más solemne del año judío, y está la fiesta del Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, que recuerdan los 40 años que ellos vivieron en el desierto. ¿Ah? Entonces, eh, aquí encontramos las fiestas anuales de los judíos. En el caso del sábado, lo hacen cada 8 días. Pero las demás fiestas sí tienen una fecha específica, ¿no? La fiesta del 14 de Nisan, ¿no? Que conmemora la salida del pueblo de Egipto, ¿no? La Pascua. El 15 de Nisan, que recuerda la salida apresurada de Egipto, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta, pues también de las primicias, ¿no? Te recuerda también eso, ¿no? Las primicias de los primeros frutos, o que se celebra la cosecha en la tierra prometida. Ajá. Y todos sabemos que todo eso tiene un simbólico, ¿no? Nosotros creemos que eh, las primeras 3 fiestas representan la muerte, amén, del Señor, la cruz, el Cordero de la Pascua, su vida sin pecado y su sepultura. Él simbolizó la fiesta de los panes sin levadura mediante su resurrección. Él se convirtió también en las primicias de los muertos, ¿no? O sea, la fiesta de las primicias recuerda eso, la resurrección del Señor. La fiesta de panes sin levadura recuerda que Jesús vivió sin pecado, ¿no? Gloria al Señor. Y ya la fiesta de Pentecostés, que nosotros conocemos bastante aquí, ¿no? Que era también llamada la fiesta de las semanas, que ahí fue 50 días después de que el pueblo salió de Egipto, fue que Dios le entregó la ley, ¿no? Allá en el monte Sinaí. Y 50 días en el Nuevo Testamento, después de que Jesús resucitó, fue que se derramó por primera vez el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta era la fiesta de Pentecostés, la celebración del Año Nuevo, o de la creación de la humanidad, Año Nuevo, que es el Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas, ¿no? Y el Yom Kippur, que es la fiesta más solemne para ellos, ¿no? Donde se reúnen los judíos y hacen fiesta ese día, ¿no? La fiesta para ellos que es donde ellos expían sus pecados, ¿no? Buscando el perdón de Dios como tal. Bueno, entonces esto es, recuerden que si en un examen les pregunto, escriba las 7 fiestas de los judíos, ustedes ya deben de saberlas, ¿no? De memoria y saberlas bien. Hermano Víctor, ¿qué aporte tiene mi hermano? Pastor, yo lo bendiga, más que un aporte, una preguntita concerniente a las primicias. Es que yo veo que, pues por la gracia de Dios, llevo 23 años en el Evangelio y he visto que algunos, no todos los pastores celebran el tema de las primicias. Eso es algo que se debía hacer, digamos, como una institución en este Nuevo Testamento, en este tiempo de la gracia, pues que a veces toman festividades judías y hacen unas, otras no. ¿Cómo se puede ver desde ese punto de vista? Que nosotros, digámoslo, no es que estemos mandados de dar a estas fiestas, porque todos estos, recuerden que todas estas fiestas se cumplieron en el Señor, ¿no? Y uno celebra más o menos los que en el Nuevo Testamento lo que los cristianos celebraban. Por ejemplo, nosotros el sábado ya sabemos que la fiesta del sábado estamos en Cristo Jesús. Más sin embargo, está
esa dirección de parte de Dios o esa norma de que dice 6 días trabajarás. Uno tiene que siempre aconsejar a los hermanos de que todos los días no se debe trabajar. ¿Me entienden? En el caso de las primicias, hay congregaciones que celebran, digámoslo así, empezando el año. Algunos hacen hasta fiesta de primicias varias ocasiones en el año, recogiendo los primeros frutos del mes, del año. Y es algo ya personal, ¿no? Pues ya uno lo hace en la iglesia honrando a Dios, ¿no? Con los primeros frutos. En los primeros frutos del año, uno le dice a la iglesia, vamos a honrar a Dios con nuestros bienes, empezando el año, para que Dios sea bendiciendo el resto de año. Y bueno, uno trata de honrar a Dios con estas primicias. Y ya todo lo demás, todos sabemos que todo se cumple en el Señor, la fiesta de expiación, en Cristo Jesús tenemos que celebrarla siempre, el Yom Kippur siempre tenemos que celebrarlo, aunque a veces llega la Semana Santa y también pues aprovechamos el momento y celebramos recordando, bueno, y haciendo fiestas en enfoque de las almas, ¿no? En enfoque de las almas para hacer un mensaje evangelístico como tal, ¿no? Entonces, todo esto es representativo, ¿no? Porque ya todo se cumplió en la vida de Jesús, ¿no? En la vida del Señor. Hermano Jáurego Gutiérrez, ¿qué piensa usted? Sí, doctor Blake, respecto a lo que el hermano dice, pues es que no más el día de Pentecostés, nosotros celebramos Pentecostés, Claro, y eso era que se celebraba con el tiempo judío, pero pues, el Señor mismo habló y la palabra de Dios habla del día de Pentecostés. O sea, ahora nosotros referimos a Pentecostés no como una fiesta judía, sino ya como el derramamiento del Espíritu Santo, siempre nos enfocamos es a ello. Y el tema de las primicias, pues yo creo que hoy en día se ha tomado es porque pues anteriormente las primicias los creyentes estaban más acostumbrados en el campo, pero pues ahorita sabe que el evangelio hoy en día, pues en todo lugar, las ciudades, todo ha, como se dice, se ha modernizado, y entre eso, pues ya en las ciudades no se ha practicado muchas veces. Entonces, ¿qué han hecho muchos pastores? Pues han tomado como eso para darle importancia que hay que dar la primicia, porque las primicias son bíblicas y fueron bíblicas en el Antiguo Testamento en los judíos y siguen siendo bíblicas ahora. Pero en este caso, yo pienso que no se toma como un ritual como tal, sino más bien es como para darle esa importancia. Entonces, algunos hacen ese como para tomar un día y recordarle, enseñar a los hermanos, para que ellos pues también dediquen sus primicias. Es lo que yo veo. O sea, usted también hablaba de que teníamos que mirar las comparaciones de cristianismo con todas las religiones, y este podría ser una de esas. muy bien, sí, así es. Muy bien, hermano pastor, así es. Bueno, miremos aquí ramas del judaísmo. Vamos a terminar la clase, quiero que termine a las 25:30, bueno. Dice que habla aquí el judaísmo ortodoxo que sostiene que la Torá fue escrita por Dios y dictada a Moisés y que las leyes dentro de ellas son obligatorias y no cambian. Los ortodoxos, ¿no? Son muy reconocidos también, ¿no? Está el reformista, originalmente se formó en Alemania en respuesta a la Ilustración. Esta sostiene que la mayoría de los mandamientos de la Torá ya no son obligatorios y rechazan muchas costumbres judías, enfatizando en cambio las enseñanzas morales y éticas de los profetas. Está también el judaísmo conservador, que se formó en los Estados Unidos en los últimos años 1800 mediante la unión de los dos grupos distintos, judíos reformistas, quienes fueron enajenados por el rechazo enfático a la ley judía de ese movimiento, y los judíos ortodoxos, quienes habían dudado las creencias tradicionales. Los judíos conservadores generalmente mantienen que la ley judía debe ser mantenida a no ser que haya una buena razón para ser rechazada. También está el judaísmo reconstruccionista, que se inició bajo una corriente de filosofía dentro del judaísmo conservador. El judaísmo secular, también, aunque no es una denominación formal, también es conocida como judaísmo cultural. Esta tal vez compone el grupo más grande de judíos hoy en día, miren. O sea, no se dieran en ninguna secta judía, raramente asistan a una sinagoga y no observan la mayoría de las costumbres judías. Ajá. Está el judaísmo secular. Y está el judaísmo humanista, que es un movimiento no teísta, pequeño, que enfatiza la cultura e historia judía como una fuente de identidad judía. Fue fundado por el rabino Chewir Wan. Esta está centrada en Norteamérica, pero también tiene afiliados en Europa, Latinoamérica e Israel. El judaísmo humanista. Ajá. Entonces son ramas de los judíos. Saben, toda religión tiene sus ramas, ¿no? Y sus divisiones también. Aquí vemos la foto pues, de los conservadores y los que más resaltan en esa parte por su forma de vestir, por hacer crecer la barba, las patillas, bueno, son muy peculiares, muy notables ellos, ¿no? Aquí vemos algunos templos de ella, algunas sinagogas como tal.
y vemos símbolos de ellos. Aquí está el símbolo de la estrella de David, el judaísmo, con la representación, los rollos, las tablas de la ley, eh, el cuerno. ¿Cómo es que llama este cuerno? Tiene un nombre, el sonido, ellos cómo se llamaba el cuerno que sean los judíos. Bueno, no lo recuerdo ahorita bien. El El shofar. chofar. Eso es, gracias, muchas gracias, mi hermano. El Tanakh está aquí, está el candelero, mire, el candelero creo que esto aquí está, parece con 9 puntas, pero un de 7 puntas, ¿no? No nota. La estrella de David, lentes que usan, la comida de ellos, que también lo miramos en el video. En el video mostraba pues que muchos de ellos son veganos, comen carne, pues, tienen restaurante, ¿no? El nombre que usaban ahí, bueno, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero también son peculiares en su alimentación, ¿no? En su alimentación, se me fue mucho. Entonces, aquí vemos también ellos, alguna forma de vestimenta de ellos, ¿no? El manto, ¿no? Lo que usan mucho ellos, el manto, y que se usa mucho el gorrito, el kira, es que se llama el kira, que usan en la cabeza, ¿no? Para orar, algunos Yo, la kippah, el kipá, ¿cierto? kippah. Eso es. Yo no sé, ¿quién de ustedes ha ido por allá? Creo que alguno de ustedes, hermano Manuel, no llegó a ir por allá, o no sé quién de ustedes ha llegado a No, Israel. Yo he ido, no, yo he señor. ido en sueños. Bueno, está bien. Siga soñando, eso es. Eh, al muro de los lamentos, bueno. Entonces siempre es muy peculiar esto, ¿no? Lo que es manto, el kippah, eh, que ellos usan como representación de su devoción, ¿no? Y de pureza también. Ajá. Entonces, el judaísmo, podemos terminar diciendo que el judaísmo, iniciado con la revelación de Jehová a Abraham hace más de 4000 años, estableció el monoteísmo en el mundo a través de la ley dada a Moisés. Dios reveló su santidad y estableció reglas para cada aspecto de la vida. A lo largo de su historia, los israelitas han enfrentado cautiverios, persecución y amenazas de aniquilación. Sin embargo, los fieles se aferran al pacto que Jehová hizo con Abraham alrededor del año 2000 a.C., esperando el día que reconocerán a su Mesías. Amén. Gloria a Dios. Bueno, algún aporte, alguna pregunta antes de irnos? Gloria a Dios.